Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Veamos las recomendaciones y sugerencias que él te quiere dejar esta semana. Recuerda tomar lo mejor de este horóscopo, lo que vaya contigo, lo demás déjalo para otros. Recuerda que el horóscopo es un puente que te ayuda a concluir, muchas veces a decidir, pero realmente tú eres quien decide con lo que tu ser o tu sentir tenga. Veamos el pensamiento de la semana que dice para ti. Estas cartas son maravillosas porque nos dejan un mantra, un pensamiento, algo que puede beneficiar mucho nuestras vidas. A veces solo una palabra puede cambiar nuestra forma de pensar. Disfruto de cada momento de la vida. Qué bien, Géminis. Disfruto de cada momento de la vida. Y es que ellos nos ayudan a sentir que somos nosotros realmente los que a veces no disfrutamos de lo que Dios, el universo, nos da, o incluso los seres que hay a nuestro alrededor nos ofrecen. Convertimos lo negativo en positivo o no dejamos ver lo positivo que hay a nuestro alrededor. Veamos ahora sí la recomendación que trae el horóscopo Géminis. Veamos qué nos dice. Es increíble, Géminis, cómo piensas hacer algunos sacrificios durante estos días por ver los tuyos felices. Pero hay algo que se debe de considerar y es el trabajo, es aquello que te provee tu diario vivir. Mira aquí cómo es necesario que pienses muy bien lo que vas a hacer. Porque a veces le damos gusto a nuestra pareja, vámonos, cambiemos de casa, vámonos a otra ciudad, a otro país incluso, y realmente si no se proyecta bien, puedes cometer un error. Hazle caso a tu corazón, pide consejo, sugerencia, pero aquí el horóscopo es muy claro en decir que no sacrifiques todo si no estás claro en lo que hay detrás de ese cambio que quieres tú con tu pareja ejecutar. Los cambios sí son positivos, siempre, de una u otra forma, porque nos enseñan aún con la dificultad que tenga. Eso es ser positivo, nos ayuda, nos enseña. Pero si estás bien, no hay que hacer un cambio donde todo vaya a tener una forma diferente. Entremos en materia. Dice en Géminis que es necesario que veas tu parte profesional, que también te des cuenta como a dónde estás en este momento y qué quieres hacer en 5 o 10 años. Y es muy fácil, Géminis. Nos miramos a un espejo, es un ejercicio maravilloso. Y me proyecto 5 o 10 años venidero. ¿Qué es lo que quiero hacer y qué estoy haciendo ahora? Deberíamos de pensar en esa partecita. Dice que has desaprovechado durante estos días pasados algunas situaciones, como que el carácter te ha llevado incluso a tener disgustos con amistades o familia. Dice que es el momento para que te cuestiones y evalúes cada situación. Queremos recibir, mi querido Géminis, pero a veces no queremos dar, no queremos aportar. Hay un viaje en algunos, pero es un viaje que está claro, definido, el que se ha venido hablando mucho tiempo, el que solamente necesitamos concretar algún documento o tener el dinero para hacerlo. Es diferente a esos viajes que salen de la nada. Este sí es un viaje que está claro para hacer
Además, porque te va a ir muy bien, mi querido Tauro. Dice, además, en el amor hay celos, Géminis. Hay celos, hay que mirar eso. Hay celos. No cometas un error si no estás seguro o segura. Mira que acabas de comprometerte, que acabas de tomar acciones sobre esta relación y ahora ya hay dudas. Bueno, nadie tiene la culpa tampoco que la otra persona cambie, pero aquí hay algunas dudas, hay que confrontar y arreglar esta situación. Géminis, suscríbete a este canal, apóyanos con darle un like, coméntanos, sugiérenos, estamos prestos a escuchar tus sugerencias. De verdad que para nosotros es muy importante hacerlo, porque con ellos enviamos un horóscopo semanal, tips, rituales que muy seguramente te pueden beneficiar. Los que se encuentran solos, cuidado, empiezas a salir o a encontrar personas que están comprometidas o que tienen por ahí algo en relación y pudiera traerte alguna consecuencia, alguna dificultad. Es mejor que te des cuenta esa persona que tan sola está. Firma documentos que son positivos en tu familia. Además, alguien que está o recibiendo una pensión o recibiendo una herencia con noticias maravillosas. Haces cambios en la casa y qué bueno, me parece encantador que hagas esos cambios porque has venido muy cuestionado, Géminis, si hay personas negativas ahí alrededor tuyo. Cuidado con esas envidias, cuidémonos cuando veamos que algo no encaja, que algo no va, entonces inmediatamente buscamos una ayuda, limpiamos, hacemos un buen saumerio. Hay muchos tips que aparecen aquí en mi canal que te pueden ayudar a liberar esas energías dañinas. ¿Qué nos dicen las hadas? La reina de bastos. Géminis, recuerda que tú eres dual. Tú tienes la capacidad de hacer lo que te dice tu mente, pero hacer lo que dicta tu corazón. Piensas muy bien, reaccionas positivo ante incluso las situaciones negativas o dificultades que suceden. De esa misma manera tienes que tomar esa decisión referente a tu pareja. Déjate guiar, mira que está mal, saca esa brujita que hay dentro de ti, ese brujito, y piensa que lo que ha estado sucediendo no es lógico o no es real. Cuidado con tu dinero, no hagas excesos, no vayas a la ligera, más bien piensa antes de hacer alguna inversión, préstamos o de gastar lo que realmente de pronto ni siquiera va contigo. Triunfos en unas decisiones que tomas y también esos triunfos son extendidos a tu pareja. Parece que es un propósito que solucionan o organizan entre los dos. Gracias, Géminis, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar siempre con tus buenos comentarios. Además, te espero la próxima semana en un nuevo horóscopo. Un abrazo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.